Saludos amigos del arte de curar. Estamos de nuevo. Este programa es con los doctores Neri Estever y Héctor Armando Balcácer, pero en el día de hoy me han permitido tener el honor de conducir este espacio. Un espacio que siempre hemos estado enamorados, antes como espectadores. El Señor me ha dado la dicha de poder conducirlo hoy. Así que a veces uno tiene las cosas lejos, pero están más cerca de lo que uno piensa. Y en el día de hoy tenemos un programa que ustedes al final dirán si valió la pena quedarse ahí, porque contamos con la presencia de un médico neurocirujano de gran trayectoria en el país y que es parte del staff del centro médico y que actualmente el doctor es el director médico del centro médico UCE. Nada más y nada menos que el doctor José Papaterra. Ese es nuestro invitado de hoy y un tema de suma importancia porque vamos a hablar de la enfermedad del Parkinson. Su conductor, Miguel Polonio, le agradece que estén en las cámaras. Doctor Papaterra, bienvenido a su programa El Arte de Curar. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo esta oportunidad de poder compartir con usted y con los televidentes. Doctor, entrando en materia, vamos definiendo primero qué es la enfermedad de Parkinson. Bueno, haciendo historia, la enfermedad de Parkinson se llamaba la parálisis agitante y fue descrita como enfermedad por primera vez por James Parkinson, que no era neurólogo, era fisiólogo, pero él describió la enfermedad y las características de la enfermedad son muy claras. Están los criterios, primero los criterios importantes de la enfermedad, como son la rigidez, como son el temblor en reposo, como son la dificultad para la marcha y como son en menores grados, criterios menores, la falta de expresión en el rostro. También dentro de los criterios menores, lo primero que dije fueron los mayores, está lo que sería la ecolalia, es la voz que no tiene expresión, que se siente como si fuera un eco. Está el estreñimiento, que no se ve, pero el paciente lo siente. Básicamente eso. Hay otras partes que son importantes de lo que es la enfermedad de Parkinson, que son la depresión, que se encuentra en un alto porcentaje de pacientes con Parkinson, y está también la demencia, que se ve en un 20% de los pacientes. ¿A qué edad con más frecuencia aparece esta enfermedad? ¿Hay diferencia entre raza, sexo, cultura? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a un hábito? ¿Cuáles son los factores determinantes, si se podría saber? Bien, para diferenciar qué es la enfermedad de Parkinson de lo que es el síndrome parkinsoniano, vamos a decir que la enfermedad de Parkinson es la enfermedad en la cual no conocemos la etiología, no sabemos de dónde viene la enfermedad. En el síndrome parkinsoniano sí conocemos de dónde viene la enfermedad, que puede ser una enfermedad de Wilson a nivel del hígado, como puede ser traumas, como pueden ser accidentes cerebrovasculares. Ya esto no se considera enfermedad de Parkinson, aunque sea lo mismo desde el punto de vista clínico, pero sí se considera parkinsonismo. Ahora bien, ¿qué produce la enfermedad de Parkinson per se? ¿O a qué se asocia? Bueno, se asocia a una mala alimentación, se asocia a hábitos de higiene, de salud tóxicos. Cuando usted dice una mala alimentación, ¿a qué se debe? Lo que ¿A qué se pasa, refiere? Porque la gente aquí en República Dominicana piensa mala alimentación como que el que no tiene para comer. no, el problema de esta última mitad del siglo XX y el siglo XXI, empezando, es que hay muchos alimentos. El problema es la calidad de los alimentos. Cuando uno va al supermercado y piensa que va a comprar vegetales frescos, ya esos vegetales fueron fumigados. Tienen herbicidas y tienen una serie de tóxicos que el organismo los va acumulando. Cuando me preguntó de la edad, antes la enfermedad de Parkinson aparecía después de los 60, 65 años y hasta la séptima década de la vida. Hoy en día la enfermedad de Parkinson aparece en la quinta y hasta en la cuarta década de la vida. No así el síndrome parkinsoniano. Yo tuve pacientes con 25 años que sufrieron un trauma y desarrollaron lo que es el síndrome de Parkinson. Correcto. Doctor,
Y hay una enfermedad que se parece un poco, que es el delirium tremens. Ese paciente también tiembla y cosas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el delirium tremens más que una enfermedad, es un estadio de un paciente con problemas de alcoholismo. Correcto. Son completamente diferentes. O sea, la enfermedad de Parkinson tiene una característica única y es que tiene un signo que se llama rigidez en rueda dentada, que solo aparece en la enfermedad de ¿Qué Parkinson. es eso? Cuando uno hace el examen clínico del paciente, uno le pide al paciente que la mano la deje flojita, que no haga ninguna fuerza, y una persona normal, tú le haces este movimiento y su mano se va con suavidad hacia arriba y hacia abajo. En el paciente de Parkinson, que es lo interesante, cuando tú le haces este examen, tú le dices, deja la mano floja, no hagas nada, y tú sientes la rueda dentada es como si fuera lo que hemos visto un molino. Sabes que los molinos tienen ruedas, dos ruedas, que se juntan por el engranaje. Sí. Entonces, cuando tú haces esto en la enfermedad de Parkinson, es como si fuera una rueda dentada que suena tac, 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 tac. Ok. No se va suave como debería, Se va como en escalón. como Ese en es uno de escalones. los, Ese diríamos, un es el signo como patognomónico de la decimos enfermedad los de médicos. Parkinson. Y Exacto. está ese signo ahí en rueda dentada, Usted esa puede rigidez. tener un 90% de posibilidades de que esa es una enfermedad de Parkinson. Perfecto. Y cuando hablaba de la depresión, me imagino que es por el hecho de la incomodidad que siente el paciente con verse temblando y que le es difícil controlar los temblores. Sí, hay varios tipos de enfermedad de Parkinson. Hay una enfermedad de Parkinson que es akinética, en el cual el paciente, para decirlo en términos muy claros, es el paciente que está tieso todo el tiempo. Sus movimientos son muy limitados y muy lentos. Este paciente es menos visible a la vista del público de que tiene una patología, pero el paciente que tiene un temblor en reposo es el paciente que siempre tú lo vas a ver con, Sí, sí, claro. como dicen, contando los cheles. Este tipo de paciente se siente aislado en la sociedad y él mismo se autoaísla porque no quiere que la gente le pregunte cuando va a un restaurante, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú tienes ese temblor? De hecho, yo tuve pacientes cuando hacía el fellow, la subespecialidad en trastorno del movimiento. Tuve uno que era un vendedor y él siempre me decía, yo le preguntaba, pero ¿por qué te quieres operar si tú lo único que tienes es temblor en un lado del cuerpo? Y él me decía, porque yo soy vendedor de autos y cada vez que voy a una reunión, a un restaurante, la gente me pregunta que qué me pasa, que por qué yo tengo temblor. Entonces, ese tipo de cosas, lo que inquiere el público hacia el paciente con Parkinson, hace que se deprima. Y de hecho, más de un 20% de pacientes con Parkinson sufren de depresión. ¿Cómo, además de esta rigidez que aparece en la mano, que ustedes al examen físico pueden darse cuenta, y además de ese temblor, ¿hay algún diagnóstico diferencial que hacen de esta enfermedad que pueda parecerse al Sí, Parkinson? sí, como dije anteriormente, el síndrome parkinsoniano no es la enfermedad de Parkinson per se, pero para determinar si es enfermedad de Parkinson o es un síndrome Porque parkinsoniano, ambos tiemblan. es lo mismo, es lo mismo. Lo que difiere es la etiología. Exacto. Entonces, para nosotros diagnosticar si es un síndrome parkinsoniano o si es una enfermedad de Parkinson, tenemos que buscar la causa. ¿Cómo buscamos la causa? La buscamos a través de estudios genéticos, la buscamos a través de resonancia magnética, de tomografía computarizada y sobre todo con la historia clínica del paciente. Cuando habla de estudios cinéticos, estudios de movimientos y cosas, ¿qué tipo de estudios son esos cinéticos? Bueno, lo principal en el Parkinson es el examen físico. Ponemos al paciente a caminar, le hacemos su examen neurológico completo y eso nos va orientando hacia el diagnóstico. Excelente. ¿Y algún tipo de estudios que se le haga a estos pacientes? Bueno, se hacen estudios, no siempre, pero la enfermedad de Parkinson está muy caracterizada por los cuerpos de Lewis que se ven en la resonancia magnética, pero la única forma de poder diagnosticar el cuerpo de Lewis es con una biopsia estereotáctica, que no se hace en sí. Pero hay estudios genéticos donde sí se puede determinar la predisposición del individuo a la enfermedad de Parkinson. Ahorita usted habló de que dentro de la cantidad de síntomas acompañantes, una es el estreñimiento. Y quiero que se aclare bien que no es que el que sufre de estreñimiento va a ser un
Parkinson. No, no, al contrario. Entonces es bueno porque ahorita, no, que el hijo, que el estreñimiento. No, no, no. El estreñimiento, como en todas las enfermedades donde se limite el movimiento del cuerpo, es un hecho de que el estreñimiento aparece. De hecho, usted coge un paciente y lo acuesta en una cama 5 o 6 días y ese paciente va a sufrir de estreñimiento. La enfermedad de Parkinson no es acostarlo en una cama, sino es limitarle de forma importante ese movimiento al paciente. Por eso la mayoría de pacientes con Parkinson sufren de estreñimiento. Bien, estamos conversando con el doctor José Papaterra, neurocirujano, director médico del Centro Médico UCE, y vamos a hacer una breve pausa. Vamos a continuar con el arte de curar luego de regresar de la pausa. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestro suelo, y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Continuamos con su programa El Arte de Curar. Hoy nos están los Esteves, ustedes saben, la doctora Esteves y Héctor Balcácer, que son los conductores naturales de este programa, pero sí hemos decidido hacer esta sección gracias a la gentileza de ellos, ¿verdad? Doctor, vamos a conocer un poco de usted, dónde usted hizo medicina, dónde hizo la especialidad, ¿por qué se inclinó a la neurocirugía? El público quiere saber eso. Bien, yo hice medicina como una gran cantidad de médicos dominicanos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para mí la carrera de medicina fue no solamente la carrera de medicina, sino una preparación para la vida. Todo lo que estudiamos en la UAS sabes de qué yo estoy hablando. Luego me fui a Estados Unidos, hice 2 años primero de un curso especializado para pasar los exámenes. Luego de pasar los exámenes duré 1 año en el Jackson Memorial, donde me ofrecieron la especialidad de psiquiatría y pasé 1 año en psiquiatría. Pero salí huyendo de psiquiatría porque no era mi vocación y me fui a Viena, al Hospital General de la Universidad de Viena,
y ahí hice 6 años de neurocirugía general. Luego de terminar esos 6 años, hice 2 años de lo que es la cirugía funcional. Ese ha sido el trayecto. Luego vino aquí al Vine al país en el año 95 y desde el año 95 estoy trabajando aquí. Perfecto. Normalmente yo he visto que la enfermedad de Parkinson es tratada por neurólogos. Sin embargo, usted es neurocirujano. Explíqueme bien cómo es que se ha dado esta situación. Bien, correctamente la enfermedad de Parkinson debe ser tratada por un neurólogo clínico. Los médicos, los neurocirujanos que hacen lo que se llama la subespecialidad en neurocirugía funcional, están preparados para tratar la enfermedad del Parkinson desde el punto de vista quirúrgico. El seguimiento clínico lo tiene que dar obligatoriamente el neurólogo clínico. Pero usted me tiene que explicar eso, porque eso es muy rápido. La funcional, ¿qué es lo que es eso? Neurocirugía funcional. Bueno, la cirugía funcional. Cuando hablo de quirúrgico, estamos hablando de entrar al cerebro de alguna manera. Sí, bueno, la cirugía funcional se encarga de tratar funciones alteradas del cerebro y devolverlas a la normalidad. Es un campo muy amplio. Por ejemplo, nosotros podemos tratar desde trastornos psiquiátricos, por ejemplo, el síndrome de agresividad, en el que el paciente se da golpes a sí mismo, se estrella contra la pared, le da golpe al que le queda alrededor. Antes, en los años 60, 70 y todavía en los 80, se hacían las famosas lobectomías, en el cual tú le quitabas gran parte del lóbulo frontal al paciente y el paciente quedaba como un zombie. Hoy en día, para controlar la agresividad, hoy en día se hacen 2 agujeritos en el cráneo y por medio de unos electrodos tú llegas a una zona específica del hipotálamo y ahí tú produces 2 lesiones o implantas 2 electrodos y ese paciente agresivo deja completamente la agresividad. Sin tener que hacer una lobotomía, sin tener un pedazo de, sus para funciones, que se entienda un pedazo del cerebro. Sí, sus funciones normales. Ahora bien, irónicamente, la cirugía de Parkinson empezó mucho antes que el tratamiento con fármacos. La cirugía de Parkinson la empezó el profesor Lexell estamos hablando por los años 40 en Estocolmo. Y luego la siguieron, inclusive se inventó lo que se llama el Gamma Knife, que es un equipo que tenemos nosotros aquí en los 90, que apareció en 1956, pero nosotros lo adquirimos en el 90. Y con ese tipo de aparato se hacían las cirugías de Parkinson. Ahora bien, en el 1965, el profesor Birsmeier, en Viena casualmente, introdujo lo que se llama la levodopa, que fue el medicamento revolucionario que sirvió durante 5 o 10 años como panacea para el tratamiento del Parkinson. Entonces las cirugías de Parkinson decayeron a partir del 65 y volvieron a tomar un auge importante a partir del 90. ¿Por qué sucedió esto? Porque la levodopa, que lo que hace es que da dopamina sintética a la sustancia negra del cerebro. Para que entendamos mejor, la enfermedad de Parkinson es una deficiencia de dopamina a nivel de la sustancia negra del cerebro. La levodopa llega a la sustancia negra del cerebro y quita los síntomas del Parkinson. El paciente con Parkinson, que se le da un buen tratamiento con levodopa y ahora otros muchos más medicamentos, ese paciente mejora considerablemente, pero tiene un rebote a los 5 o 10 años y los síntomas vuelven a aparecer aún aumentando las cantidades de levodopa. Pero usted me ha abierto un campo ahora, doctor, porque tengo que preguntarle obligatoriamente. De acuerdo. Dijo que hay una disminución en la producción de dopamina, neurotransmisor cerebral, sí, igual que la serotonina. Y la dopamina y la serotonina están muy ligadas a la depresión. Sí. Entonces hago la conexión cuando usted me dice ahorita que también hacen depresión. Hacen depresión porque está disminuyendo la dopamina o por su mismo no aceptación de la enfermedad. Las dos cosas. Después de la década del 90, que se llamó la década del cerebro, se hicieron grandes inversiones en lo que eran los estudios a nivel de cerebro y neurociencia. Se ha podido comprobar que la parte psicológica y emocional tiene una función
fisiológica y fisiopatológica en los neurotransmisores y en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. De hecho, hay una tendencia hoy en día a pensar que todas las enfermedades, desde una gripe hasta el cáncer, tienen un componente psicológico y emocional muy importante. Bueno, en los años 80 se hablaba de hasta un 70% y me dicen que eso ha seguido subiendo. Aumentando. Más de un 70%. Señores, oiga lo que está diciendo este reputado neurocirujano. Yo sé de los años 80 y parte de los 90, porque seguía las estadísticas, se decía que hasta un 70% de la enfermedad tenía algún componente psicológico. Estamos hablando de que ahora mucho más. Mucho más. De hecho, hay un ejemplo muy sencillo, yo siempre lo pongo. Ajá. Si usted quiere saber si la parte emocional y psicológica juega un papel importante en su salud, preste atención a ver si cuando usted está feliz y contento le da gripe. Pero usted está diciendo algo. No, yo sé. Aunque Neri Esteve está fuera de cámara, estoy viendo que está tomando sus apuntes ahí y que usted está metiendo en problemas, doctor. Pero realmente el programa, yo estoy aprendiendo muchísimo y yo sé que ustedes también, con el doctor José Papaterra, neurocirujano. Doctor, usted hablaba de sustancia negra, pero yo he oído siempre que la sustancia gris es la misma o es otra. No, es diferente. Vamos a hacer un repaso neuroanatómico rápido. La corteza cerebral está formada por los cuerpos de las neuronas. Esos cuerpos de las neuronas son lo que llamamos sustancia gris, que está en diferentes partes del cerebro. Las otras partes, los axones y los cuerpos neuronales, es la sustancia gris. Ahora, las células de sostén, que es lo que se llama la glía, son la sustancia blanca. ¿Qué pasa? La sustancia negra es una parte muy específica en el encéfalo que se encarga de la producción de dopamina. Bien, entonces a ese nivel es que se produce la disminución de la producción y se produce la disminución de la dopamina, y a ese nivel es que se producen los síntomas de la enfermedad de Parkinson. ¿Hay alguna situación a nivel de las sinapsis o conexiones neuronales en esta enfermedad? Sí, claro que sí. Fíjese que el cerebro es como si fuera un músculo. Mientras usted más lo ejercita, él más fuerte se hace y mejor responde. Cuando tú dejas de hacer acciones, hacer ejercicios, vamos a decir, ejercicios cognitivos, ejercicios mentales, esas conexiones cerebrales, esas sinapsis cerebrales, se van haciendo cada vez más pequeñas. Como atrofiando. Se van atrofiando. Por eso, me voy a dar el permiso de hablar de algo que a mí me gusta hablar, aunque yo sé que a mucha gente no le gusta, y es que mientras usted oye música clásica y se eleva el espíritu, esas conexiones cerebrales se aumentan y se fortalecen. Mientras usted se pone a oír dembow o se pone a oír el tipo de música que se está oyendo ahora, sus conexiones cerebrales no le dan, o sea, ese tipo de contenido no lo ayuda a usted a elevar el espíritu, no lo ayuda a pensar más. ¿Qué hace el cerebro? Se va atrofiando. Doctor, es feo, pero se embrutece la persona. Lamentablemente. Si solo está oyendo ese tipo de música. Lamentablemente. Porque es que no hay forma de desarrollo neuronal, cerebral, no hay forma de esas conexiones aumentar cada vez con más facilidad, por lo que veo. Entonces la música clásica sí ayuda. Es que si usted se pone a ver, la música clásica te da un cierto nivel de relajación, y la relajación está muy asociada a la meditación. Mientras tú más meditas y más te relajas, tú pones ese cerebro a descansar y a trabajar para sí mismo. Sí, hay estudios, yo como pediatra que puedo decir. Pero usted me está sacando de neurocirugía y me está llevando a lo que le gusta a doña Neri, a la neurociencia. No, pero, mire, nosotros, este conversatorio está muy importante, pero tenemos obligatoriamente que hacer una pausa. Estamos desde el arte de curar, hablando con el doctor José Papaterra, neurocirujano, y yo sé que ustedes y yo estamos dándonos un banquete aquí. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos.
pobrecita, a esta edad es que les da de todo. Mañana le tocan unos análisis de laboratorio y para no tener que levantarla tan temprano, yo avanzo todo el proceso por app Amadita, donde solicito y pago por sus análisis. Así solamente tenemos que pasar por cualquier punto Amadita para la toma de muestra. Tú también pon el tiempo a tu favor con Canales Amadita. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y recordamos que estaba hablando con el doctor José Papaterra, neurocirujano, y hablábamos, doctor, de hasta la música clásica, y usted decía que no necesariamente clásica, pero una música en base a metáforas o suave, obliga a que se hagan más conexiones cerebrales. Claro, mientras usted obliga al cerebro a pensar más, a profundizar más, su nivel cognitivo aumenta, es lo que le decía. Si usted se pone a oír una música de hace 50 años, qué sé yo, de algún intérprete, usted va a ver que en esas canciones había metáforas, eran poesías cantadas. Entonces, esas metáforas hacían que el individuo no solamente pensara en lo básico, como se está pensando ahora. Ahora se piensa en dinero y sexo, eso es muy primitivo. Antes se pensaba en la sutilidad de los sentimientos, en el sufrimiento que podía causar la ruptura de una relación amorosa. Ahora no, ahora es me dejaste y busco otra. De hecho, hay canciones que son... busco otra sin dejar. Hay canciones que son muy interesantes. Vamos a ser felices los 4, por ejemplo. No como un Juan Luis Guerra quisiera ser un pez. O sea, cuando tú oyes esa canción... Esa es una metáfora. Es una metáfora en tu pecera y tú comienzas algo muy bonito y muy hermoso. Evidentemente, ayuda. Le decía, autor, antes de la pausa, que se hicieron estudios en embarazadas donde se le pusieron a unas 5.000 mujeres música clásica durante los últimos 6 meses del embarazo y tomaron otras 5.000 mujeres. Y el desarrollo neurológico del niño fue mucho mayor en el que le ponían la música clásica. De hecho, una compañía que no voy a decir el nombre, también regalaba unos CD para los primeros meses de que el bebé le escuchara y teníamos niños menores hiperactivos con todo este asunto. Doctor, ¿tiene esto que ver? Yo sé que no, pero es el público, ¿verdad? ¿Habrá alguna asociación entre el TDA, que se está hablando mucho ahora, los trastornos y déficit de atención, de estos niños hiperactivos que se tiran, que rompen, que no hay forma de pararlo? ¿Hay alguna relación o asociación con un futuro Parkinson? No, no hay relación con el Parkinson, pero sí lo que yo puedo decir, sobre todo por el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es que
cuando estamos en una sociedad y en una situación de hiperestímulos, ¿qué pasa con eso? Bueno, nosotros vemos el Internet y tenemos una playa de información muy rápida, y esta información nosotros lamentablemente no podemos captarla toda, ni siquiera en un campo pequeño del conocimiento. Entonces eso te va creando una serie de ansiedad y tú no terminas bien una cosa cuando ya empiezas la otra. Y esos son factores que influyen muchísimo en lo que es el síndrome de hiperactividad y trastorno de atención. ¿Usted cree que todo este bombardeo que tiene esta generación es programado o es un bombardeo circunstancial? ¿Esto viene por el azar? ¿Habrá alguna situación? Porque mire, comidas tóxicas que intoxican, y usted lo dijo ahorita, y eso oyéndolo a usted, cuando usted oye a la persona hablar de cáncer de colon, me dicen lo mismo. Cuando usted oye a los gastroenterólogos, eso espanta. Cuando usted habla con los neumólogos, no te dejan de hablar de los alimentos contaminantes, de estos preservativos en los alimentos y en todas esas cosas. Cuando tú hablas con los cardiólogos, ni se diga. Entonces, la alimentación también juega un papel importante en esta enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué se puede hacer? Yo oí una vez, doctor, que se hacían una especie de implantes de unos chips. ¿Hasta dónde eso es verdad? ¿No es verdad? Sí, se implantan electrodos a nivel cerebral y estos electrodos te ayudan a disminuir lo que son los síntomas. ¿Pero en este país se hace eso? Claro, de que sí, doctor. De hecho, antes de llegar los electrodos aquí, que llegaron en el año 2000, yo tuve la oportunidad de realizar más de 2000 cirugías de Parkinson con ablación, no con electrodos. Pero ya después del año 90, 90 y... Cuando dijo ablación, ¿qué significa eso? Bueno, usted entraba un electrodo a través de un agujerito con un sistema de cirugía estereotáctica, que es un sistema que se fija, un marco que se fija en la cabeza del paciente. Usted lleva al paciente al tomógrafo, localiza el punto donde usted quiere hacer la lesión y usted introduce ese electrodo hasta ahí. Ese electrodo, haciéndole preguntas al paciente, porque el paciente está despierto, con anestesia local. Usted ve, por ejemplo, lamentablemente no tengo un video de antes y después, tengo el video de después, donde usted ve que el paciente entra con el temblor así y cuando acabamos la cirugía el paciente se queda así, ya no tiembla más. Sí. ¿Y actualmente, entonces, qué es lo que se está haciendo? Actualmente se están insertando electrodos en el cerebro. Esos electrodos van conectados a una batería que se pone debajo de la piel aquí y entonces se regula el temblor. Pero ahora yo quiero que usted me explique a la población que me está viendo. Primero me dice, nos ha dicho aquí, y yo entiendo que sí, que casi todos estos pacientes lo tratan primero los neurólogos. Sí. ¿Dónde entra? Porque el neurólogo no pone electrodo. No, claro que no. ¿Dónde entra el neurocirujano? ¿En cuáles casos? En los casos que sean refractarios al tratamiento. Recuerde que la levodopa tiene una vida útil en el paciente de 5 a 10 años. Cuando tenemos un paciente que tiene 20 años con Parkinson, aunque haya un armamentario grande de terapia para ese paciente a veces no responde a los medicamentos y entonces ese paciente sí se manda al neurocirujano funcional para operarlo. Aquí en el país, ¿usted hace ese tipo de cirugía? Sí, claro que sí. Porque yo quiero que me explique, no tenga, doctor, aproveche la oportunidad y dígame, porque sí, estoy sí, hace rato por querer, porque yo desde antes de conocerle oía que había un doctor de apellido Papatera que trataba el Parkinson. Entonces, sí. Dígame bien cómo es esto. La cirugía se hace, primero se elige el paciente, porque no todos los pacientes con Parkinson son elegibles para la cirugía. Una contraindicación absoluta para la cirugía de Parkinson es que el paciente tenga demencia. No puede tener demencia, ni Alzheimer, ni nada de esas cosas. No, porque por ejemplo, en la cirugía con implantación de electrodos, o DBS, como se llama en inglés, que es Deep Brain Stimulation, ese tipo de pacientes es una cirugía sumamente costosa. Estamos hablando de cerca de los $60,000. Ya. Solo por la cirugía. Lamentablemente los seguros no la cubren. No la cubren. La otra cirugía es mucho más barata, que es la con la ablación, que es lo que yo llamo la cirugía antigua. Esa sí es muy, muy asequible, pero sí se hace. Se hace después de una selección rigurosa del paciente y el paciente se va a la casa al otro día.
Lo del Instituto Gassman Knight que usted mencionó, e inclusive en Miami, había un instituto que yo sé un paciente que fueron allá en una época que aquí como que no se había desarrollado eso. Ah, no, que voy al Instituto Gassman Knight. ¿En qué consiste eso? Bueno, el Gamma Knife es un aparato que tiene una fuente de radioactiva que se llama cobalto 60. Ese cobalto 60 se pone en la máquina, que es como si fuera un tomógrafo. El paciente se fija en un anillo de estereotaxia, que es específicamente el anillo del Excel, y a través de un, vamos a decir, un cabezal grandísimo que tiene 201 colimadores, salen los rayos del cobalto 60, guiados por estereotaxia, van a un punto específico. Ese aparato se utiliza desde los años 56, como le dije anteriormente, lo describió el profesor Lars Leksell en Suecia. Él estaba en Estocolmo, y con este aparato tú puedes tratar tumores que no se puedan operar. Puedes tratar malformaciones arteriovenosas y puedes tratar trastornos del movimiento y trastornos funcionales. Excelente. Doctor, voy a aprovechar. Enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, uno escucha que la herencia tiene un papel importante, la genética. ¿En la enfermedad del Parkinson la genética juega algún papel? No, no. Yo le voy a dar un dato interesante de la enfermedad de Parkinson. Hay una población en Papúa Nueva Guinea que un porcentaje altísimo, cerca del 30% de los habitantes, sufre enfermedad de Parkinson. Y no es enfermedad de Parkinson, es un síndrome parkinsoniano. Porque ellos comen un alimento que a través de los años le van produciendo una disminución importante de la sustancia negra y produce ese parkinsonismo. Por eso dije que los alimentos y la calidad o la higiene de salud es muy importante en la enfermedad. No se ha demostrado que hay una herencia en enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad adquirida por malos hábitos y quizá puede haber una predisposición genética, pero es muy mínima. Excelente. Seguimos conversando con el doctor Papaterra, pero es obligatorio. Recuérdense que los teléfonos están en pantalla, pero aunque los teléfonos están en pantalla, dígame su horario de... Bueno, en la mañana yo estoy en el Centro Médico UCE en la mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la Clínica Cruz Jiminián de 2 de la tarde, 3 de la tarde a 6 de la tarde, y en mi consultorio privado que se llama Centro Nacional de Neurociencia a partir de las 6 de la tarde. El doctor trabaja bastante, por lo que yo veo, ¿verdad? Señores, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con el arte de curar. Gracias por su sintonía. Seguimos en el arte de curar conversando con el doctor José Papaterra, neurocirujano. Ya supimos que estudió en la UAS, que fue a Estados Unidos, estudió en Estados Unidos y después fue a Viena, pero lo tenemos aquí en República Dominicana. Yo no quiero ya en este último segmento dejar de que usted diga cuáles serían los mejores hábitos, porque usted acaba de decir que es una enfermedad adquirida y habló hasta de malos hábitos. Entonces, si hay malos hábitos, hay buenos. ¿Cuáles son los malos? ¿Y cuáles serían los buenos hábitos que nos podrían hacer como disminuir la posibilidad, por decir así, porque medicina nada es un 100%, pero disminuir la posibilidad en esos estudios observacionales que se han hecho por largos años? Es muy importante que esto se diga aquí, porque bueno, vamos ahora a darle, ya le dijimos a la gente que la enfermedad del Parkinson, cómo se manifiesta y todo eso, pero vamos a darle ahora cuáles serían los hábitos negativos o que no favorecen y cuáles sí favorecen para que la enfermedad no se desarrolle. Bien, a nivel general, lo que serían los malos hábitos son lo que conocemos en medicina a nivel general como factores de riesgos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol y el uso de drogas. Eso va en contra. Eso va en contra, definitivamente va en contra. Y también la comida chatarra, no hablo ahorita de esas comidas también. tóxicos y toda esa comida chatarra. También, es que nosotros estamos bombardeados. Usted me hizo una pregunta que no me dio tiempo contestarle.
de que si era planeado que todas las cosas que están pasando pasen o no. La respuesta es muy sencilla, es muy sencilla. Lo que pasa es que no hay una conciencia global y particular de los empresarios y de los grandes productores de dinero. Al capitalista, vamos a decir el capitalista rabioso, porque no se le puede poner otro nombre, le importa muy poco el bienestar general. Y le voy a poner un ejemplo sin querer ofender a nadie. Por ejemplo, los hijos de Bill Gates no tienen tablet, ni tienen aparatos electrónicos. Un ejemplo. Sin embargo, cualquier niño de clase media, de clase baja, tiene una tablet y un teléfono inteligente. Entonces, es la conciencia que se debe de tomar. Por ejemplo, como dije anteriormente, en los supermercados usted va a la parte de productos sanos, de productos orgánicos. Y no es verdad que son productos orgánicos. Son productos que tienen insecticidas, menos, pero tienen. Entonces, debe de crearse una conciencia no solamente nacional, sino una conciencia global de hacia dónde vamos o hacia dónde nos están llevando. Wow. Porque es como si fuéramos un grupo, una manada de ovejas que va directo al matadero y nadie protesta porque tenemos el celular. Ahora hay un síndrome cervical por la postura del celular, que antes no existía. Así es. Ahora hay niños que tú le quitas la tablet y te hacen un síndrome psicológico importante. Importante. Se deprimen y todo. Claro que se deprimen. Ha habido hasta suicidio por quitarle el celular. Desde los 5 años. Desde los 5 años. Yo vi un video de un niño que le quitaron el celular y yo dije, no, pero eso es porque Estados Unidos. Doctor, ¿y cuáles son los hábitos favorables? ¿Cuáles cosas podemos hacer para, si es posible, disminuir la posibilidad de tener una Mire, enfermedad doctor, de Parkinson? Mantener su calidad de sueño. El sueño no se consigue si usted no tiene una buena rutina de ejercicios. Eso no se consigue. Una buena alimentación, los azúcares. El azúcar reducirlo. El azúcar es tan peligroso que se está relacionando el Alzheimer como el tercer tipo de diabetes. Entonces, el uso de verduras, pero verduras sanas, el uso de alimentos sanos, importantísimo, doctor, llevar relaciones interpersonales sanas. Eso influye. Eso influye. La empatía. La empatía. El ponerte. Pero doctor, ¿eso es hasta bíblico? Sí. Eso es hasta bíblico. El que ame a tu prójimo como a ti mismo, el que te lleve bien, que no le desee mal a nadie. Entonces, hasta en la salud, evidentemente. Bueno, hay una salud espiritual, va a repercutir en la salud física. Claro, es que mientras mejores relaciones tú tienes con los otros, como dicen, el que más da, más recibe. ¿Algún medicamento o uso de sustancia? Bueno, usted habló de drogas y cosas. ¿Algún otro medicamento o se ha asociado a que pueda aparecer esta enfermedad? No la enfermedad de Parkinson, sino el síndrome parkinsoniano, que son los antipsicóticos. Bueno, los temblores, vamos a decir, sí, porque sí. es muy difícil para una gente saber. Los antipsicóticos de primera generación, mucho menos que los últimos, que los nuevos antipsicóticos, están muy relacionados no con la enfermedad de Parkinson, sino con los temblores o síndromes extrapiramidales. Por ejemplo, cuando yo llegué al país, siempre tenía problemas porque en la unidad de intensivo siempre le ponían al paciente antipsicóticos o tranquilizantes mayor que producen la clorpromacina, produce un síndrome parkinsoniano con trastorno del movimiento de por vida, aunque se utilice una sola vez. Doctor, la clorpromacina, el haloperidol. El haloperidol, doctor. También ese es otro medicamento que, bueno, trajo sus contribuciones, pero sus efectos secundarios, usted sabe que en algún momento los pacientes se ponen, hacen una rigidez de cuello, hacen cialorrea. Y trastornos de movimiento. Pero también tuvieron sus beneficios porque cuando no había nada, la clorpromacina resolvió muchos problemas. Claro que sí. Y el mismo haloperidol.
todavía lo usamos a veces, un poco más controlado. Lo hemos visto y en algunos casos muy bien identificado en la pediatría. Se utiliza, pero normalmente los psiquiatras infantiles y muy bien, diríamos, dosificado y por un poco corto tiempo, por los efectos extrapiramidales que usted conoce muy bien, sí, que pueden producirse. Doctor, y un último consejo a esta programación de las personas que nos están viendo. Ya dijimos que usted está, porque mucha gente quiere saber dónde usted da consulta. Yo dije que en el centro, usted dijo que en el centro médico UCE, en horario de la mañana, donde Cruz Jiminia en horario de la tarde, y también va después de las 6 al centro. Y usted habló del sueño, ¿y a qué hora que usted descansa? Porque usted habló de dormir, bien, pues yo quiero que usted me diga, porque, ajá, y entonces veo que usted opera. Sí, pero después de las 9 de la noche ya yo me apago. ¿Y el celular lo apaga también? El celular es un poco difícil apagarlo, sobre todo cuando hay pacientes operados. Han salido estudios recientes, ahora que estamos hablando del celular, que el celular irradia o le llega una serie de ondas que están asociándolo a tumores cerebrales. Y tumores malignos a nivel del cerebro. Dígame de eso brevemente. Sí, sí. El celular, hay un video corto donde tú pones el brillo que usan para fregar. Ajá. Tú lo pones que rodea al celular y pones el celular en el medio y haces que le entre una llamada al celular y tú ves cómo ese brillo se enciende. ¿Cómo es la cosa? Explique bien eso, Roberto. ¿Cómo es la cosa? Brillo fino. El brillo, el que le decimos brillo fino. El gris, no el verde, el gris. Sí, el que de metal. Exacto, que se usa para fregar, que lo usan los hombres y las mujeres también, para fregar. Ajá. Usted lo pone alrededor del celular. Usted le hace un círculo al celular. Con ese brillo. Exacto. Hay uno que es fino y uno que es grueso. Sí, el fino usted lo pone. El finito de metal. Usted pone el celular en el centro, usted hace una llamada y usted verá cómo se enciende ese brillo. ¿Pero que se prende? Se prende. Ah, pero yo voy a hacer eso. Que yo llegue. Pruébelo. Porque realmente eso... ¿Y qué significa eso? Las radiaciones. Radiaciones. Y de hecho, si usted se pone a ver en las redes sociales, se ve en las estaciones de gas, hay incendios que se han hecho cuando el celular le entra una llamada. Sí, sí, es cierto. Inclusive lo prohíben y siempre hay muchos letreros y este tipo de cosas por la peligrosidad. Entonces, esas radiaciones, cuando nosotros ponemos el celular en la cabecera de la cama, nos van directamente al cerebro. Y hay estudios relacionados de que esas radiaciones están asociadas a lo que sería el tumor más maligno que hay en el cerebro, que es el glioblastoma multiforme. Y también, ya después haremos un tema del celular, porque los cardiólogos dicen que uno no debe cargar celular en los bolsillos, porque interfiere con la conducción eléctrica cardíaca. Sabemos que el corazón también es un músculo y que trabaja con electricidad entre los sinos, el nodo sinoauricular y otros llevan electricidad. Señores, el tiempo se ha terminado. Doctor Papaterra, muchísimas gracias. Tengo que agradecer, porque hay que ser agradecido, a la doctora Neri Esteves y al doctor Héctor Barcase por darnos esta oportunidad de llegar a ustedes. Son ellos los que nos han invitado para que, aunque sea una vez al mes, podamos compartir con un invitado de gala como es el doctor José Papaterra, neurocirujano. Señores del arte de curar, qué bueno, hemos podido compartir con ustedes conocimiento en el día de hoy. Sé que hemos tenido un público excelente y solo le invitamos a que sigan con el arte de curar, un programa que definitivamente trae una contribución extraordinaria al buen saber y al buen hacer de la vida. Será hasta entonces.